Bueno, pues disculpad la espera. Vamos a dar comienzo a la sesión. Eh, Damos paso a Carlos Antonio Puigmengual, nuestro presidente delegado territorial de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. Dará comienzo al webinar. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Estimados compañeros y compañeras, buenas tardes a todos. Como presidente delegado territorial en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía, quiero darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestros webinar GT y agradecerles, una vez más, su participación e interés en este ciclo de encuentros técnicos y profesionales. La sesión que hoy celebramos, bajo el título Detección de vulnerabilidades en la red con herramientas de teledetección, nos sitúa ante uno de los grandes retos actuales en la gestión de infraestructuras: la necesidad de anticiparnos a los problemas mediante soluciones tecnológicas avanzadas, sostenibles y basadas en el análisis inteligente de la información geoespacial. En un contexto en el que las redes de abastecimiento de agua requieren cada vez mayor eficiencia, resiliencia y capacidad predictiva, la geomática y la observación de la Tierra adquieren un papel estratégico. La integración de tecnologías como la teledetección radar-SAR, la interferometría INSAR y la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades para detectar deformaciones del terreno, identificar patrones de riesgo y optimizar la toma de decisiones en tareas de mantenimiento y planificación. Para abordar esta temática, contamos con la participación de Sergio Aznar Cabotá, colegiado 8112 y director del Departamento GIS en Hídrica, quien compartirá una metodología innovadora basada en el análisis de series temporales de Sentinel-1 y en la combinación de información satelital con variables geoclimáticas y del entorno para la generación de modelos predictivos aplicados a redes de abastecimiento. Sin duda, se trata de una propuesta de enorme interés para los profesionales de la ingeniería geomática y topográfica, así como para todos aquellos vinculados a la gestión de infraestructuras, el análisis territorial y la innovación tecnológica aplicada a los servicios esenciales. Además, esta sesión representa un magnífico ejemplo de cómo nuestra profesión continúa evolucionando y ampliando su impacto en ámbitos estratégicos para la sociedad, incorporando herramientas avanzadas de análisis espacial, automatización e inteligencia artificial que permiten mejorar la eficiencia, reducir costes y avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles y preventivos. Desde el colegio queremos agradecer sinceramente a nuestro compañero Sergio Aznar su disponibilidad y colaboración, así como a todos los asistentes por acompañarnos en esta nueva edición de Webinar GT. Igualmente, queremos destacar el compromiso de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia con la formación continua, la transferencia de conocimiento y la difusión de aplicaciones innovadoras de la ingeniería geomática, creando espacios de encuentro que permiten acercar las últimas tecnologías y tendencias al ejercicio profesional. Esperamos que esta sesión resulte enriquecedora, práctica y de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias y les dejamos con este webinar. Muchas gracias, Carlos. No hay mejor presentación que la que has hecho, la verdad. Comparto pantalla por mi parte y empezamos con el webinar. Muy bien, como bien se ha hecho hincapié en la presentación, vamos a hablar de la detección de vulnerabilidades en las redes de tuberías de agua alta con teledetección. Para ello, en primer lugar, haré una pequeña presentación de las dos empresas que hemos desarrollado y hemos colaborado conjuntamente para obtener esta tecnología bastante avanzada. Luego haremos hincapié en cada una de estas dos tecnologías, que al final una es movimientos del terreno y otra vulnerabilidades de la detección de vulnerabilidades en la red. La necesidad de hacer reportes e incidencias y fugas reales. Os explicaremos la aplicación paso a paso y luego haremos una demostración de la aplicación en vivo. Y al final, unas conclusiones. En primer lugar, presento la empresa que represento. Mi empresa es Hídrica, en la cual tiene un producto que se llama Shell Enview, que lo que hace es generar mini productos que engloban el ciclo integral del agua, desde la distribución hasta el mantenimiento de agua residual, agricultura, riego y la obtención de este recurso tan valioso, ¿no? Y por otra parte, la empresa que nos ha ayudado a desarrollar
una parte muy importante de la vulnerabilidad de la red mediante sus modelos predictivos y obtención de imágenes es Earthpulse, una empresa de Barcelona, la cual ofrece geoanálisis estratégicos mediante teledetección, diseñando ayudas para organizar y obtener decisiones a empresas muy punteras a nivel tecnológico. Sin más preámbulos, voy a explicar una de las tecnologías que estamos implementando al principio del año pasado, que empezamos a desarrollarlo, que es la de los movimientos del terreno. Básicamente, explicaré de dónde viene esta tecnología, cómo la hacemos, cómo trabajamos con ella y el resultado final que obtenemos. En primer lugar, explicaré qué es Sentinel-1, que es el satélite del cual obtenemos imágenes radar. En este caso, obtenemos imágenes de la Agencia Espacial Europea, de la constelación Copernicus, y este radar está equipado por este satélite está aplicado con un radar de apertura sintética, un SAR, que tiene una banda C, que luego explicaré un poco más en detalle qué es esta banda C que hablo. Tiene una resolución espacial de 40 metros píxel y una resolución temporal de 12 días, básicamente que pasa por el mismo punto de órbita cada 12 días. Las propiedades que puede obtener y son beneficiosas para nosotros es que opera tanto de día como de noche, penetra nubes, lluvia y niebla, tiene una sensibilidad muy alta a la humedad del suelo y su rugosidad, y los datos son abiertos y gratuitos. Los datos crudos. ¿Qué es INSAR? ¿No? Como bien ha comentado Carlos en la presentación, usamos tecnología INSAR, que es una técnica satelital que usa dos imágenes SAR, las cuales acabo de explicar, que obtiene el radar de Sentinel-1, que obtiene sobre una misma zona para determinar las propiedades geométricas de la superficie. Explicado en pocas palabras y muy sencilla. Transformamos la diferencia de fase de una señal y la siguiente, cuando pasa un satélite un día y cuando pasa 12 días después, transformamos esa diferencia de fase, esa diferencia del pulso, del tiempo de obtención del pulso radar que ha enviado, en señales de métricas de desplazamiento del terreno. Como he explicado antes, la banda C lo que tiene es un ancho de banda, una diferencia de banda, un wavelength de 5,6 centímetros, que eso nos ayuda a obtener un radio de frecuencia muy grande a la hora de obtención de este interferograma y por lo tanto de la obtención de este dato. ¿En qué se usa normalmente este tipo de tecnología? Pues básicamente en hundimientos del terreno, como es el caso del que vamos a trabajar, por ejemplo, causas de extracción de tipo del suelo, extracción de agua subterránea, petróleo, gas o actividad minera, para saber cuánto está extrayendo, si está bajando la cuenca, si no, el agua residual o la subcuenca que obtiene sobre una zona tipo Florencia, por ejemplo, que por ciclos sube el terreno o baja conforme la cuenca subsiguiente que tiene esta ciudad por debajo de la tierra. Por deformaciones sísmicas, la vigilancia de zonas propensas a terremotos, el levantamiento previo y contracción volcánica posterior a una erupción para saber cómo ha evolucionado ese terreno, o la estabilidad en taludes, ya que estamos hablando siempre que esta tecnología tiene una ventaja muy grande, que es la precisión milimétrica que obtenemos con esta diferencia de pulso que he comentado, que son de 2 milímetros en el desplazamiento, esta medición de desplazamiento. También, como he comentado, una de las ventajas es el monitoreo constante. De cada 12 días tenemos una imagen nueva y, por lo tanto, una comparación nueva de ese movimiento. Tenemos una cobertura global, ya que es un satélite que orbita durante todo el globo. Trabaja tanto de día como de noche, atraviesa nubes y nos ayuda a obtener un histórico muy grande, ya que existen y se pueden obtener imágenes desde 1992. Tiene una alta densidad espacial, miles de puntos de medida por kilómetro cuadrado, y esto nos ayuda a tener una visión global en cualquier parte del mundo muy detallada y prácticamente en un periodo de tiempo de lapso muy corto, que son 12 días. Limitaciones. Una limitación muy importante que he marcado en rojo en la presentación es que tiene una decorrelación por la vegetación. En zonas con vegetación densa pierde coherencia la señal. La coherencia básicamente es la precisión, ya que, como hemos comentado, esta precisión se basa sobre el pulso que se obtiene de un lugar que ha rebotado este haz o este radar, ¿no? Entonces, la vegetación, como bien sabemos, decrece, hay hoja perenne, hoja caduca. Por lo tanto, de un mismo sitio que pasa satélite 2 veces, esta vegetación puede variar. Por lo tanto, en una misma superficie, esta diferencia de fase puede ser muy grande. Hay artefactos atmosféricos que nos impiden o dan un error de fase distinto, que puede ser la humedad atmosférica, ya que el agua no se comporta o no es muy amigable con este haz de luz, con este haz láser. Entonces también imposibilita, donde haya agua,
penetrar en estas zonas, ya que esta señal se dispersa en el agua. ¿Cuál es el flujo de trabajo que obtenemos? ¿No? Pues básicamente el satélite se dispara a 700 kilómetros de altura y mide el rebote. Una vez obtiene este rebote, pues el día que pasa, día cero, vamos a decirlo, mi cambio en el terreno es cero. Al siguiente día, 12 días después, se vuelve a lanzar este pulso y obtenemos esa diferencia. Por lo tanto, partimos de un 0 a un X, 1 milímetro, 2, 0 milímetros a la vez. Pero obtenemos ya una segunda toma y a partir de aquí ya hacia adelante vamos obteniendo estos cambios de movimiento en el terreno. Este dato en crudo que obtenemos hay que procesarlo. No es un dato que obtengo y ya visualizo. Hay que procesar correcciones troposféricas, correcciones cartográficas, interferogramas. Entonces hay un proceso muy grande aquí detrás que no voy a entrar en detalle porque es muy técnico. Entonces, en pocas palabras, el resumen general, el satélite lanza señal al suelo 2 veces, en este caso para tener un gradiente de movimiento del terreno. Si el suelo se movió, estas ondas tardan distinto tiempo en volver del que teníamos en un principio, por lo tanto esa diferencia de tiempo es lo que nos marca esa diferencia de movimiento, esa diferencia del terreno. Esta señal se convierte por cada píxel en un número. Ese número al final lo que hacemos es compararlo por coloración. Está en movimiento, denota conforme unos rangos, una coloración o otra en nuestro mapa que visualizaremos a continuación, ¿no? Esta imagen intenta explicar un poco más esta diferencia de la coherencia en la vegetación o en zonas que no varían, ya sean zonas rústicas, que en este caso sí que va a variar, o en zonas urbanas, como es en la imagen de abajo a la derecha, vemos el paso del pulso del satélite en 2 árboles, que cambia y varía, y en cambio el pulso de una roca, que es estática y nunca va a variar en su tamaño y forma. Hablamos también de ese movimiento puntual, esa medición directa de cada paso satelital, ese desplazamiento estimado a partir de una única adquisición del movimiento del terreno en una única imagen, alta sensibilidad al ruido, la atmósfera, como he comentado, hay que corregir ciertos patrones atmosféricos, la geometría del terreno y la rugosidad del terreno son factores que por cada zona que estemos hay que trabajarlos y depurarlos. Esto tiene una interpretación limitada y de forma individual. En nuestro caso, por ejemplo, lo adaptamos a el movimiento del terreno aplicado a tuberías de aguas en alta. Esto podría ser en su incidencia a aguas estancadas o, como hemos comentado antes, zonas volcánicas, extracciones, taludes. Esto es conforme la rigurosidad que se quiere aplicar para saber cuánto se ha movido, si es crítico o no, conforme el uso raciocinio de la forma individual de su empleamiento. La velocidad en la deformación, la estimación robusta a partir de series temporales. Hablamos que tenemos un histórico desde 1992, no es preciso usarlo. Nosotros, por ejemplo, siempre lanzamos, si ya estamos en 2026, lanzamos un año hacia atrás para tener un histórico de un año hasta el día de hoy. Entonces, el conjunto de múltiples adquisiciones gratuitas en una hemeroteca que tiene sentido de uno, nos ayuda a reducir el ruido aleatorio de una única toma o de varias, y obtenemos tendencias estables de movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una velocidad anual en milímetros año. Entonces, esto nos ayuda a obtener una coherencia, un indicador de calidad y fiabilidad de la señal, ¿vale? Que es lo que comentábamos, ¿no? La coherencia, que luego lo veréis reflejado en la propia aplicación, nos va a decir si el valor de señal que hemos obtenido es preciso o no. Y ahora pasamos, una vez explicado el movimiento del terreno, pasamos a la siguiente tecnología, que es la que hemos hecho conjuntamente con la empresa Earthpulse que he comentado antes, es la vulnerabilidad de la red. ¿Qué factores implican esta nueva tecnología? Pues básicamente 4 factores son diferenciales a la hora de obtener y mostrar y generar este algoritmo de IA que hemos empleado, ¿no? El tipo del suelo es muy influyente en la dispersión de la señal de radar, la retención de humedad y la capacidad de drenaje, ya que no es lo mismo tener un suelo arcilloso que rocoso. Por ejemplo, el suelo arcilloso retiene más agua y aumenta el riesgo de corrosión. Un segundo punto es la humedad del terreno, la humedad del subsuelo. Es un indicador muy clave a la hora de obtener fugas tempranas. Anomalías en patrones de humedad pueden revelar puntos de fugas que aún no han salido a la superficie. En tercer lugar, un uso del suelo, la condición de la densidad del comportamiento de la red en distintas zonas de cargas de agua, humedades y nivel de actividad. Por ejemplo, en urbano,
alta densidad de tuberías, tráfico y vibraciones; en agrícola, riego que implican cambios en la humedad del suelo; industrial, alta demanda de servicios, por tanto, hay mucho más volumen y más propenso a que se deteriore mucho más la tubería; y forestal, baja infraestructura, variaciones naturales del suelo. Y algo que está muy relacionado con el segundo punto, la humedad del subsuelo, son las condiciones meteorológicas, ya que afectan directamente el comportamiento del suelo y las tuberías. Por ejemplo, la precipitación recarga los acuíferos y satura el suelo, y a su vez, cuando ha llovido, la humedad del suelo debe estar contrarrestada a esto, ya que si llueve hay humedad del suelo alta. Por lo tanto, tenemos que saber en qué momento ha llovido para este detector de humedad del terreno no sea desfavorable a la hora de obtener un riesgo vulnerable alto en la probabilidad de fallo de la tubería. Y la temperatura, lo mismo. A la larga, una temperatura alta dilata más o menos, conforme el enfriamiento, esas tuberías y por tanto propenso a tener una posible fuga o no. Entonces, estos factores interactúan dinámicamente y en vivo por cada obtención de una imagen en la vulnerabilidad del terreno que baja no a 12, sino a 6 días, creando zonas de alto riesgo que requieren un monitoreo continuo. Y esto lo explicaré un poco más adelante. ¿Qué datos usamos para obtener un mapa real, que es como el que veis en la parte derecha, de esta vulnerabilidad? Pues como he comentado antes, los 4 factores importantes anteriores, más imágenes radar, un movimiento digital de elevaciones, un modelo digital de elevaciones, una capa de uso del suelo y datos meteorológicos de precipitación, temperatura, evaporación y humedad del suelo. Esto, conjuntamente con un histórico de fugas de más de 70.000 fugas registradas y reales de distintos clientes que tenemos, hace un cóctel perfecto para generar un modelo de probabilidad de fallo en las tuberías, al cual llamamos mapa de vulnerabilidad o probabilidad crítica. Este tipo de factor o un tipo de modelo IA no es nada si no lo testeamos o si no vemos un ciclo final. En principio, lo que se pretende y por qué necesitamos estos reportes es que un modelo IA en producción necesita actualizarse, necesita mejorar. Para ello, los índices de vulnerabilidades se clasifican en tramos según los riesgos de rotura. Los reportes permiten priorizar si este riesgo, este umbral, este dato obtenido mediante el modelo es real o no. Entonces, tenemos 2 vías, 2 ciclos de obtención de este reporte. Que la operativa, en este caso el cliente, ha sido llamada por un sistema que se tiene interno, un GMAO en este caso, y les indican que hay una fuga en cierta calle. La operativa, la sala de control, investiga sobre esta aplicación que tenemos desarrollada esa zona y delimita qué zonas o qué tuberías críticas existen en esa zona y las contrarresta con el modelo predictivo que ha existido y el dato actual de la indicación de la fecha de la fuga. Entonces esto alimenta el sistema diciendo, pues este histórico de fuga, nuevo, reportado, real, conforme lo que hemos tenido observado en la aplicación, corresponde o no corresponde, un falso positivo, un positivo real o simplemente es una fuga producida por cualquier otro. Cada reporte generado aporta datos reales que reducen la incertidumbre del modelo de la IA, que al final una IA no es la panacea, no es algo real, es un modelo predictivo que nos ayuda a decir o estimar como un valor real, un input más en la hora de tomar decisiones al operario. Esto no es una aplicación para detectar fugas reales, ya que eso es imposible. Esto te ayuda a tener una criticidad o saber qué zonas son más vulnerables en tu red para poder atacarlas directamente. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Pues el otro foco es recibir una notificación de fuga, generar un reporte de fuga, analizar el resultado y contraste con el modelo, que es el que he dicho anteriormente, indicando la calidad del reporte, tasa de acierto, falsos positivos, falsos negativos, y estas métricas alimentan de nuevo el modelo. Paso a explicar un poco, y creo que estoy yendo un poco acelerado, voy a relajarme un poco, porque ya hemos acabado la parte técnica, un poco explicando y aterrizando qué y cómo se hace todo el trabajo de estas 2 tecnologías conjuntamente, cómo vamos a tratarlas dentro de nuestra visualización y desde nuestra aplicación. Y vamos a empezar por los movimientos del terreno. Os he contado cómo obtenemos la imagen en crudo, o sea, cómo obtenemos esos píxeles que denotan un valor o otro. Ya os voy a contar cómo lo representamos. Esto es la aplicación real, donde en una primera instancia tenemos una puntuación del estado de mi red, de 0 a 100. En este caso, el 4 de mayo, a nivel de movimiento del terreno, tenemos un puntaje de un 82%. Tenemos 4 clasificaciones según la velocidad del hundimiento: aceptable, estable, aceptable,
precaución o crítico. Tenemos un botón el cual nos selecciona y podemos visualizar de un simple golpe de vista tuberías críticas que superan un umbral predeterminado. Y tenemos un menú avanzado de opciones de modificación de los rangos por estabilidad por parte del usuario. ¿Qué es esto? Pues que esto es una aplicación viva. Mi criterio hoy puede cambiar a mi criterio mañana. Por ejemplo, las tuberías de PVC, su unión es una, pero en cambio las de poliuretano son otra. Entonces, hoy me interesa ver a nivel de movimiento del terreno, a nivel de umbrales estables, aceptables, precaución o crítico, un estadio, un modelo, una fase, por decirlo de alguna forma, que mi unión rompa a 5 milímetros o a 6, como es la imagen de abajo de la derecha, a 6 milímetros. Pues bueno, de un simple golpe de vista, teniendo un umbral en la parte de arriba, puedo cambiarlo en vivo en la parte de abajo y representar qué zonas son críticas conforme los umbrales que yo he predefinido. Teniendo en cuenta que esto me ayuda en vivo a ver zonas conforme tipo de material de tubería o tipo de análisis que estoy realizando en la aplicación en el mismo momento, para denotar que el equipo operativo vaya a una zona en concreto para revisar ciertas tuberías que pensamos que existe una probabilidad de fuga alta. Luego, al seleccionar una tubería en concreto, en la parte de la izquierda estamos hablando de una zona urbana. Como veis, la coherencia, la precisión del dato obtenido es alto, es un 85%, y en cambio en la parte de la derecha, la zona forestal, la coherencia es baja, un 48%. Esta parte de la velocidad anual del milímetro anual, en este caso en la parte de la derecha es de 3.8 milímetros, con un error mínimo cuadrático de 2.8. ¿Qué pretendemos hacer con esto? Visualizando tanto dato, precisión, toma, coherencia. Es decir, de que esto es un modelo calculado, que puede tener un error dado. Entonces, yo le doy una información al operario y el operario, conforme esta información, sabiendo que esto no es del todo ciencia cierta, es un modelo, es una interacción, es que mi tubería no puede tener una fuga porque el movimiento haya sido X, Y o Z. Es un input más en la hora de toma de mis decisiones diarias a la hora de generar un plan de rescate de tuberías, un plan de asesoramiento de probabilidad de fuga crítica. Entonces, por lo tanto, es un input más a la hora de mi toma de decisión de generación, de modificación de mi red arterial de tuberías. Entonces, con esto lo que pretendemos es tener una imagen general de aquello que estoy viendo, de toda mi, en este caso, red, o de toda mi utility, en este caso. En la parte del gráfico, después lo explicaré más en profundidad en vivo, pero tenemos una línea roja segmentada, que es la velocidad anual, la tendencia de la velocidad anual, y los puntos verdes es el movimiento del dato en esa fecha en concreto. Entonces, tanto a la izquierda como a la derecha son tuberías distintas, podéis ver los valores distintos. Y ahora paso a explicar la vulnerabilidad de la red. Básicamente, tiene la misma complejidad. Tenemos una puntuación de 0 a 100, en este caso un 83% el día 22 de abril. Tenemos un botón de tuberías críticas y tenemos una segmentación de tuberías por 4 fases: estable, aceptable, precaución y crítico. Como podéis haber visto en la imagen anterior, en esta y en esta, los colores son completamente distintos. ¿Por qué? Una tiene una coloración más ancha y otra más fina. Eso explicaré en breves, pero es básicamente porque luego conjuntamente veremos estas dos superpuestas. Entonces, no voy a entrar otra vez a explicar el menú avanzado de opciones, porque aquí ya es el sesgo de la criticidad o de lo que el operario quiera ver a nivel de qué es crítico para él, qué porcentaje de obtención de criticidad o probabilidad de fallo en mi modelo de 0 a 1 quiero ver, para poder ya, de esta vez sí, ir a unas zonas, a unos DMAs, a unos valores, a unas zonas en concreto de sectores que quiere inspeccionar o enviar la brigada a inspeccionar en estos momentos. Como he comentado antes, y ahora explicaré más en detalle, una tubería general aplicamos a tubería maestra a las que son del movimiento del terreno. ¿Por qué? Porque los píxeles son mucho mayores que las de la vulnerabilidad de la red. Por tanto, en la imagen de la izquierda vemos que una tubería seleccionada en blanco, en este caso, obtiene en la imagen de la izquierda, justamente de las tuberías, muchos tramos de distintos colores. ¿Eso por qué es? Básicamente porque una tubería de movimiento del terreno engloba muchas tuberías más pequeñas de vulnerabilidad de la red. Entonces, esto se aplica porque los píxeles de obtención, que lo explicaré en la siguiente slide, son mucho más pequeños y por lo tanto mucho más precisos. Cuando nosotros clicamos sobre una tubería de vulnerabilidad de la red, en este caso, obtenemos una gráfica del histórico de esta tubería conforme el paso del tiempo.
para poder ver esa evolución o esa consistencia de la señal. Y ahora sí, explico cómo obtenemos y cómo segmentamos estas tuberías que transformamos de un píxel, que es lo que obtenemos desde Sentinel-1, a esta red de tuberías. Nosotros partimos de una red de tuberías general, una red de tuberías del cliente, la cual lo que hacemos es partir esas tuberías mediante segmentos, mediante, en primer lugar, grids, o sea, cuadrículas de 40 por 40, que es la resolución del producto en movimiento del terreno, y obtenemos un tipo de tubería. Esa red inicial de tuberías, volvemos a partirla por una cuadrícula de 10 por 10, que es la resolución del producto de la vulnerabilidad de la red. Por tanto, el ejemplo, que es la parte de la derecha, que es lo que tenemos realmente, tenemos una tubería única, que es la del cliente, que hemos partido en dos segmentos completamente distintos por ese píxel del movimiento del terreno, y luego, eso mismo, esas dos secciones, cada una de esas secciones se ha convertido en 6 subsegmentos o secciones que son las de la vulnerabilidad de la red. Esto puede ser un poco complejo, luego si queréis os lo explico un poco mejor, pero es para ir y que se entienda de forma muy rápida. Entonces ahora paso un poco a qué vemos en el aplicativo, en este caso en la aplicación. Esta es la aplicación en vivo, en la cual navegamos mediante una zona en concreto de un cliente y vemos, como he comentado antes, de un color muy transparente o muy mimetizado con el entorno, estas tuberías de un grosor muy ancho. Como comentaba antes, estos son los valores del movimiento en ese mismo momento de la red y esto, el desplazamiento anual de la velocidad. En este caso, esta tubería se ha movido 1 milímetro anual. Esto lo mismo en zonas que tienen una coherencia mucho más baja, 6 milímetros anuales, y cuando hacemos zoom vemos que esta zona está en obras. Por lo tanto, aquí justamente vemos que sí que tiene sentido que esa coherencia haya cambiado porque la Tierra, en este caso, ha ido fluctuando. Este es el menú. En esta zona está el menú de cómo se divide la red, y aquí en las zonas críticas, los thresholds, las zonas críticas de cambio de esa visualización de los datos, es lo que nos permite interactuar en vivo sobre los datos obtenidos en el visor. Entonces veremos en un cambio repentino cuando ese gradiente ha cambiado y en el mapa vemos que ese estilo cambia de forma dinámica. Lo mismo pasa con este donut, que cambia de forma dinámica. Como vemos, el rango que hemos cambiado ahora pertenece a precaución y no a estable, aceptable, como pasa ahora. Hemos reseteado estos datos. Cuando clicamos sobre el Critical Path, en este caso tuberías críticas, vemos que efectivamente nos abre una iconografía que nos dicta dónde hay tuberías críticas en estas zonas. Pues cerca de la costa, en este caso, vemos que se ha movido 12 milímetros, 12,9, casi 13 milímetros anuales y la coherencia es del 77%. ¿Por qué? Porque está en una zona voluble de arena y el movimiento, pues sinceramente, es bastante alto. Muy bien. Esta sería la parte de movimiento del terreno. Ya pasaríamos a la parte de vulnerabilidad de la red. Como veis, un poco la funcionalidad básicamente es lo mismo, pero con otra granularidad de color. Cuando selecciono, como he comentado antes, una sección de movimiento del terreno, me abre un segmento de movimiento del terreno, me abre secciones de vulnerabilidad de la red, que me divide en rústico y en urbano. Como os he comentado antes, esto es muy importante a la hora del tratamiento del modelo de IA, y aquí cuando seleccionamos sobre una de estos datos, se abre ese desplegable gráfico para obtener qué movimiento ha tenido y qué evolución se ha tenido desde el momento del estudio hasta ahora, ¿no? Pues podemos ver esa evolución gradiente a peor en este caso. Lo mismo cuando hay tuberías críticas, lo que hace es detectármelas en este mismo estadillo, pero aparte me pone ese simbolito para decir, me las pinta en rojo, diciendo que aquí ha evolucionado y es una tubería crítica. Lo mismo pasaría con estos cambios de rangos para poder yo seleccionar o visualizar aquello que para mí hoy o en esta zona de estudio debería ser crítico. Esto aplicaríamos cambios, aplicaríamos rangos y como vemos, esto es muy dinámico, cambia para poder yo obtener de un mismo momento, en un simple golpe de vista, que es más crítico por mi intención, por mi estudio, mi análisis o para enviar patrullas porque me interesa saber que conforme estos rangos o bajar el umbral y poder saber qué zonas son más críticas. Lo mismo con la parte de puntos. Se actualiza conforme los rangos que tengo en la parte de arriba. Como veis, antes tenía muchas tuberías críticas, ahora solamente tengo esas tuberías aquí. Cuando hablaba de reporte de fugas, esta parte de arriba que pone Leak History. Ahora enseguida vamos.
Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es un poco ese ciclo completo que hablaba antes. Yo lo que hago, en este no hay reportes, yo generaría un nuevo reporte porque me ha enviado el cliente de la operativa me ha enviado que aquí había una fuga, es visible, en este caso voy a poner una prueba, y lo que haremos y lo que se hace es que esto se guarda en una base de datos, que nosotros guardamos un reporte que después analizamos cada mes y lo comparamos con el modelo de IA para saber qué y cómo mejorar el modelo conforme los datos obtenidos nuevos conforme un cliente en tiempo real. Entonces, ¿qué obtenemos y qué hacemos con estas dos separadas? Lo bueno es tener las dos juntas. Entonces, aquí lo que se pretende es ver de un simple golpe de vista estas dos aplicaciones de una misma forma. Como veis, como comentaba antes, el grosor de las tuberías de movimiento del terreno no se aprecia cuando es estable. En cambio, cuando es aceptable, ya empieza a verse un poco distorsionado sobre la vulnerabilidad de la red. La intención de que cuando sea más crítico el movimiento del terreno, más nos choque esta vulnerabilidad de la red, que al final es lo que estamos acostumbrados, que es como un tipo semáforo. Entonces, lo que intentamos hacer es que esa parte visual de la aplicación sea muy, muy buena al ojo humano para poder detectar un simple golpe de vista esta interacción, ¿no? Que es crítico y que no es crítico de cara a esta operativa. También estamos hablando de este cliente en concreto que tiene casi 700.000 tuberías. Entonces, por lo tanto, una forma muy útil de visualizar toda esta red de tuberías de este completo generativo de mi operativa es con mapas de densidades. Entonces, en aquellas zonas rojas nos dicen cuáles son las zonas más críticas a nivel de vulnerabilidad de la red. Entonces, como veis, estos puntos nos denotan qué zonas son críticas, aunque ya nos lo marcaban los hexágonos en rojo. Entonces, con esto, lo que se pretende es que de un simple golpe de vista yo sepa y obtenga mi criticidad, ¿no? De cómo tengo mi red, dónde tengo que operar, qué zonas son más vulnerables a la hora de investigar, porque hasta ahora se usaban acústicos que tenías que ir de noche, tenías que ir de una forma que todo estuviera en calma e ir escuchando tubería a tubería cuando te detectaban una zona, porque aquí lo que se hace es que va por sección. Yo tengo una sección del plano que son los polígonos en blanco que podéis ver ahí un poco difuminados. Esa sección te dicen, se ha detectado una fuga o tengo un input de que el caudal mínimo nocturno en esta zona es muy alto. Entonces, pero no te dicen dónde. Entonces, con esta operativa, con este input nuevo de vulnerabilidad de la red y movimiento del terreno, que no dice que esto sea crítico que exista una fuga, pero te puedo ayudar a que si existe una fuga en esta zona, ir primero a estas zonas en concreto que tienen una vulnerabilidad alta en vez de a unas que tengan una vulnerabilidad baja. También añadimos una parte de la operativa que estamos en desarrollo, que es que poder comparar la evolución de distintas tuberías con el tiempo. Por ejemplo, cuánto ha evolucionado, ha mejorado o ha empeorado mi red en una dilatación de tiempo. Por ejemplo, en este caso estoy comparando del 22 de abril al 17 de abril. ¿Es un periodo de corto tiempo? Sí, pero es que al final mi vulnerabilidad depende de muchos factores que en realidad están en constante movimiento. Esto implica que mi coherencia a largo plazo o a bajo plazo es corta o larga. Aquí vemos esta imagen que mi coherencia a largo plazo es baja, pero porque ha habido un pico real de criticidad. Por lo tanto, me está dando algo, un feedback bueno de que a 180 días mi lending era bajo. En cambio, si me voy a un estado alto, pero a un estado de comparación muy alto, mi mejora es de un 35%, mi empeoramiento de un 32%. Por lo tanto, puedo decir que no ha variado prácticamente nada en este periodo de tiempo conforme a mejora o empeoramiento real de mi red. Entonces, lo que pretendemos con esto es, de un simple golpe de vista, ver qué zonas son más críticas y vulnerables, que normalmente son las zonas que más demanda tienen o que están más cercanos a zonas forestales o a zonas costeras. Y con esto lo que se pretende es tener un simple golpe de vista qué zonas son más críticas, no diciéndome que hay fuga o no hay fuga, porque eso es imposible de detectar mediante satélite, porque tenemos una resolución temporal muy amplia y puede pasar satélite hoy, pero mañana existe una fuga o al minuto de pasar satélite romper una tubería. Y eso es inviable, pero eso no se puede demostrar, ¿no? Pero sí que podemos decir qué zonas son o tienen más probabilidad de fallo de cara a estas variables, movimiento del terreno, tipo del suelo, uso del suelo. Y con esto lo que pretendemos es tener ventajas de cara a generalización, de ser rentable, de tener una precisión alta, independientemente del clima, tener un monitoreo continuo de mi red y detección no invasiva. Yo no tengo que enviar
personas a campo siempre, en todo momento. Esto lo que me permite es que con una imagen satelital tengo un espectro amplio de toda mi red, sin necesidad de enviar operativas o enviar patrullas a una zona en concreto para saber cómo está esto, ¿no? Como he comentado antes, de forma muy rápida, la detección satelital reduce el tiempo de inspección de campo en un 80%, porque viendo mi zona en concreto, mi sector de necesidad de dominio, de obtención de un input de posible fuga, sé dónde poder atacar directamente, donde hay mayor probabilidad de encontrar algo o no conforme estas dos variables, ¿no? El movimiento del terreno y la vulnerabilidad. Esto es un ciclo continuo. Hablamos de mejora continua desde el modelo de IA, porque el modelo de IA estima un valor de un 0 a un 1. Después seleccionamos las tuberías y observamos ese gradiente, observamos esa evolución. Inspeccionamos en campo y obtenemos un contraste y una validación de lo que la IA me está diciendo. Esto es el resultado a corto plazo. Tenemos una identificación rápida de tuberías en riesgo real, que el modelo ha predecido, y el resultado a largo plazo es que el modelo calibra con datos campos reales, que es lo que decía el reporte de fugas, especificando con una alta precisión esa predicción de vulnerabilidad y menor tasa de falsos positivos y negativos, que es lo que necesitamos erradicar. Con esto acabo dando las gracias al equipo que ha hecho esto, a la doctora Ana Mateo y a Pablo Lazaravalle, que han desarrollado conjuntamente conmigo esta aplicación. Y nada, tenía que nombrarlos porque sin ello esta aplicación no sería posible. Así que con esto, daros gracias por vuestro tiempo, daros gracias al colegio por permitirme dar este webinar de innovación, de que la geomática está en el día a día de la operativa del agua y que es muy importante, y sobre todo el decir que el conocimiento del entorno real de un operativo da una posibilidad de anticiparse a problemas futuros que otras tecnologías no te la dan. Y para eso la geomática sin duda está a la vanguardia de tecnología y la detección precoz de cualquier tipo de errores o problemas o casuísticas del entorno que se puedan producir. Así que nada más. Muchas gracias al colegio, muchas gracias a los oyentes y espero que os haya gustado. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias a todos. Muy interesante la ponencia. Mientras que bueno, los asistentes pueden trasladar las preguntas. Teníamos aquí una batería de preguntas que nos han lanzado algún colegiado que no podía estar presente en este momento. Y bueno, aunque hay alguna cosilla que sí que lo has presentado en tu presentación, creo que alguna de ellas es bastante interesante. El tema a nivel de disponibilidad para generar un nuevo cliente, ¿cuánto tardáis en ser operativos? Pues depende del volumen del cliente, ¿no? Por ejemplo, pues decirte, en este caso estamos estudiando zonas, por ejemplo, del cliente de masa, que es Málaga. Hemos tardado sobre unos 3-4 días en tener una operativa real de un año de histórico movimiento del terreno y a nivel de vulnerabilidad de red de 3 meses. Entonces hemos tardado unos 3-4 días en tener en productivo este modelo. Hay clientes más pequeños que pueden ser ciudades de Global Onion, en este caso como hicimos en el anterior webinar de Liga Geomática Gandía o en Moncada, entre uno o 2 días podríamos tener en productivo. Ciudades como el Cairo, ciudades como Glasgow, por ejemplo, sí que tardamos, conforme el volumen, lo grande que es la propia ciudad, estamos rondando la semana. Pero es conforme el volumen del dato que obtenemos, en este caso el origen de las tuberías y después la obtención de la imagen satelital, el corte de esto, el procesado. A grandes rasgos, ciudades muy grandes una semana, ciudades medias 3-4 días y ciudades pequeñas en 1 o 2 días lo tenemos. Y en cuanto al impacto real que puede llegar a tener estos datos, ¿cuál sería en la detección de una fuga real? Si esto saliera todo bien, ¿no? Que es lo que al final pretendemos con estas tecnologías, es en realidad lo que pretendemos es el ahorro de tiempo. Y el tiempo al final se traduce en dinero, ¿no? Porque antes lo que se hacía era que, lo que he comentado un poco a grandes rasgos en el propio webinar, en la presentación, de que cuando se recibe un input de que hay una posible fuga en una zona, hablamos de kilómetros de red. Entonces, lo que nos permite hacer esto es que si en esa zona que existen 12 kilómetros de red, por ejemplo, existen zonas de probabilidad de fallo altas, reales, que el cual son 2 kilómetros de red o 1 kilómetro de red, ya vas a un tiro mucho más específico y por lo tanto
mucho más concreto. Y esto lo que te ahorra es tiempo y dinero a la hora del operativo. Sí. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Mientras tanto, vamos trasladando aquí alguna que tenemos en el repositorio que nos habían trasladado. En relación con el uso de datos radar, ¿qué principales dificultades o limitaciones se encuentran en su tratamiento y análisis? ¿Cómo se comparan y adaptan estos datos frente a otro tipo de sensores con los raster, que son más tradicionales, proyectos de este tipo? ¿Os ha costado? ¿Es una forma de trabajar diferente? ¿Cuál es el...? Al final, el tratamiento de imagen, el tratamiento de esta tecnología SAR, básicamente, es cómo nos llega el dato en crudo y hay que procesarlo, ¿no? Al final sí que debo decir que, en este caso, Ana, la doctora Ana Mateo, es la experta en detección de la empresa y es la que se ha encargado de hacer todo este cambio del procesado del dato crudo a un dato real usable. Entonces, aquí hablamos ya de cambios de fase, de obtención de interferogramas, de coherencias, de coherencia, perdón, de correcciones troposféricas, atmosféricas. Y aquí ese tratamiento no es igual que obtener una imagen del Sentinel-2, por ejemplo, que es una imagen crudo de píxeles de obtención de radiancia, ¿no? Del espectro visible. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho más en el desfase o tenemos que trabajar mucho más en la longitud de onda, el dato que nos llega, el tratamiento de la obtención del flujo del paso desde la salida del pulso satélite hasta el rebote de este. Entonces, es más complejo a nivel operativo y esto es lo que me puede trasladar Ana. Entonces, para mí, el cambio es grande, ¿no? A nivel de operativa y de tratamiento del dato en crudo. En relación al uso de inteligencia artificial en este tipo de soluciones, son actualmente los principales retos para garantizar la fiabilidad de los modelos y cómo influye la calidad y la disponibilidad de los datos en su capacidad predictiva. En este caso, el modelo, que esto se ha encargado la empresa de Pulse, que nos ha ayudado y estamos trabajando constantemente con ellos, la verdad que la dedicación y el esfuerzo ha sido brutal. Nos hemos encontrado que, claro, los datos que usamos para alimentar el modelo son muy cambiantes. Hablamos de precipitación, hablamos de evapotranspiración, hablamos de estos movimientos. Entonces, la fiabilidad de saber realmente si lo que obtenemos como crítico es una posible fuga o no, es lo que hace realmente complejo este modelo, ya que para nosotros la detección de una humedad del terreno tiene un peso muy importante, ya que nos denota si no ha llovido que puede haber un riesgo de fuga alto, un riesgo de probabilidad crítica de esta zona, pero puede ser que únicamente sea que la humedad, que el tipo del suelo sea mucho menos poroso y contenga mucho más agua. Por lo tanto, la verdad es que está siendo un reto el obtener un modelo con una precisión alta a nivel de modelo predictivo por ese tipo de volatilidad del dato, de que es muy cambiante, de que dependemos de muchos factores, de que no es un blanco o negro, de una radiografía de un pulmón, por ejemplo, y de varios factores que pueden analizar una única imagen, sino que aquí estamos trabajando con muchas patas muy complejas y muy cambiantes. Entonces está siendo un reto el llegar a tener una precisión alta, pero estamos consiguiendo. Poco a poco y con muchos datos, sobre todo de fugas reales, estamos ya obteniendo sesgos bastante altos. Tenemos una pregunta también relacionada con los datos de la red. Desde un punto de vista de información geoespacial disponible, especialmente en redes de abastecimiento de agua, se observa que cada vez más administraciones licitan proyectos para captura y digitalización de estos datos. ¿Consideras que el sector aún tiene un amplio recorrido en este ámbito? ¿Qué retos existen para disponer de información georreferenciada, completa y fiable, especialmente en municipios de menor tamaño? Eh, la parte de fiable para mí es muy importante, ya que muchas veces las redes que podemos llegar a obtener, la distancia de la tubería no es real. ¿Por qué? Porque al final la digitalización del tramo se hace sobre un plano estimado de donde iba la tubería. Por lo tanto, sin duda alguna, el recorrido del topógrafo en este tipo de licitaciones es muy amplio porque sinceramente se necesita alguien que tenga conocimiento de obtener información sobre el terreno de una forma eficaz, precisa y fiable. Y eso el topógrafo es sin duda el endesado, ¿no? El técnico competente en esta parte, porque es el que sabe delimitar una zona de una forma muy precisa. Y es muy necesaria porque a la hora de, como he dicho antes, de segmentar estas tuberías en
Después, en llevarlo a la realidad, es decir, tengo que abrir una zanja en esta zona me han dicho que es tubería de ID a nivel geoespacial, esta tubería de ID 1 no es realmente una tubería real, porque la digitalización realizada mediante un GIS de punto inicial y punto final no tiene nada que ver con lo que es la realidad del subsuelo donde está la tubería, ¿no? Entonces, hay un largo recorrido para hacerlo bien, que sinceramente nosotros, los operativos que estamos día a día trabajando con este tipo de tuberías, echamos en falta que sea preciso y que sea fiable con lo que hay por debajo, ¿no? Gracias, Sergio. Y teníamos una última pregunta que sí que es cierto que la has comentado un poco sobre el tema, pero bueno, cuando se identifican tramos o zonas con alta vulnerabilidad de red, ¿qué tipo de actuaciones suelen derivarse de este análisis? ¿Cómo se integra esta información en la toma de decisiones operativas y en la coordinación con los distintos departamentos responsables? ¿O depende exclusivamente del cliente? Dependen completamente del cliente porque no hay nadie mejor que el propio cliente en saber el estado de su red y el estar y comprender cómo funciona todo. Nosotros lo que hacemos con estas tecnologías es que esto no es la panacea, es un input más en la hora de toma de tu decisión. Cuando tienes varios factores o varios datos que de verdad te están diciendo que en esa zona existe un riesgo alto, caudal mínimo nocturno alto, una operativa que te ha dicho que se está gastando más de lo que se debería y aparte hay una zona crítica, entonces esto levanta una alerta que dicen, vale, pues vamos a investigar, vamos a saber cómo trabajar en esta zona o cómo funcionar, ¿no? Entonces al final nosotros somos, sinceramente, con esta tecnología lo que aprendemos es ser un punto más a la hora de esa toma de decisión. No el factor determinante, porque una fuga puede venir por cualquier tipo de factor, no un movimiento del terreno o la vulnerabilidad de la zona que tengo, sino puede ser por cualquier tipo de degradación de la tubería, puede ser que directamente esté mal soldada por el operario, cualquier cosa, cualquier cosa. Y esto es un input más de decir, ¿cómo tengo mi red? Conforme esos factores que he comentado anteriormente, ¿no? Pues esta red en esta zona tiene más probabilidad de fallo que en esta. Es un input más a la toma de decisión del cliente, no de nosotros. Nosotros lo que haremos es recopilar esas decisiones que toma el cliente, analizar el modelo y mejorar el modelo con esa decisión, ¿no? Mm, Muchas gracias, Sergio. No tenemos ninguna pregunta en el chat. Yo creo que ha quedado bastante claro tu ponencia. Al final es un potencial muy grande lo que la información geoespacial facilita y a través de análisis, como habéis comentado, mediante inteligencia artificial y lo que facilita de cara a un proveedor de un servicio, como pueda ser una red de abastecimiento. Y bueno, muchas gracias, Sergio Aznar, director A del vosotros. Departamento GIS de Hídrica, y a todos los presentes, pues por haber estado en este webinar sobre detección de vulnerabilidades en la red con herramientas de detección. Comentaros que bueno, en las próximas semanas tenemos previsto también otros webinars de otras temáticas, como pueda ser el segundo webinar con el Instituto Cartográfico Valenciano, que se anunciará los próximos días. Un webinar relacionado con IoT, con Internet of Things, que también es muy interesante, incluso otros relacionados con el tema de la mediación. Os, os instamos a que sigáis tanto en redes sociales como en el colegio toda la información que iremos publicando y bueno, y muchas gracias por estar en este webinar. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Hasta luego.